Amigos de Vamos TV, contra Portugal, Alemania y Estados Unidos va a jugar la selección de Ghana en la Copa del Mundo. Mi estimado John Arcu, ¿qué nos traes de tu cultura? El experto en las rastas maravillosas. ¿Cómo haces tus rastas? Chido, está bien, mi rasta está chido, pero el fútbol, yo creo que Ghana va a ganar Estados Unidos, yo creo. Oye, pero va a ser una etapa muy difícil. Ghana, ¿qué opinas de Alemania? Alemania también, si on se lo encuentre, ahí tú vas a ver. ¿Qué tal está Ghana en el fútbol? Bien chingona, nosotros juega bien, sí. ¿Ah, sí? Sí. Oye. El año pasado, si no es, ¿cómo se llama? Uruguay, le doy la cara con el cupo, pero ya sabes, la envidia. ¿Con qué alegría se vive el fútbol en el país de Ghana? ¿Cómo se vive el fútbol? Oh, chingón, bien alegre, bien alegre. Bien alegre, porque nosotros cuando andamos en el parque se mueve muy bien. Van a ir al Mundial. Ghana, va Costa de Marfil, va Camerún. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, probablemente vamos a ver qué va a pasar. Pero luego ¿cómo se llama? En el parque. Muchas cosas. Costa de Marfil tiene mucha madera, muchas reservas y ocupamos mucho la madera. Usted lo puede anotar aquí. Los artistas de Costa de Marfil, sino los artesanos, trabajan mucho la madera y trabajamos mucho el algodón también. Aquí es una bufanda en algodón hecho a mano por los artesanos de Costa de Marfil y representa la parte norte de Costa de Marfil. ¿Qué te parece que Costa de Marfil esté en el Mundial de Fútbol otra vez? Porque en el Mundial anterior también estuvo en Copa del Mundo. Sí, va a ser la tercera vez y esperamos poder ir en la segunda vuelta. Por lo menos este año nos tocó equipos más o menos no tan peligrosos como Argentina y Brasil. Van contra Colombia. Colombia sí, contra Colombia sí podemos porque gracias a Dios esta generación de Didier Drogba es una de las mejores que tiene Costa de Marfil. Tenemos una defensa, tenemos uno de los mejores delanteros de África. Todos sabemos que Costa de Marfil es el primer equipo de África, el mejor por el momento. Después Nigeria y podemos ir lejos por la gracia de Dios. Tenemos muchas cosas, vestidos tradicional de allá. Cada vestido significa una región por allá. Tenemos joyería, tenemos maquillaje como de allá, un maquillaje como se llama kehel. Tenemos comida de allá. ¿Qué comida? Tenemos couscous, es la comida como se llama más conocida por allá, por Argelia. Lo comemos mucho, como aquí tacos, así es. Y muchas cosas. ¿Qué te parece que Argelia esté en el Mundial? Bienvenido Argelia a un Mundial contra Bélgica, Corea, muy difícil. Claro, es muy difícil. Contra Bélgica es muy difícil. Bélgica tienen muy buenos jugadores. Y también nosotros tenemos jugadores buenos. Tenemos jugadores que se juegan en la Liga de España, la Liga de Francia, la Liga de Portugal. Todos los jugadores se juegan allá en Europa. Sammy, ya queremos que un equipo de África llegue a una final de un mundial. Eso no creo. ¿No? No. Si hay un equipo de África se va al final, es Ghana. Ghana. Esos se tienen buenos jugadores. Sammy, muchas gracias. Bienvenido a la República Mexicana y qué agradable es toda tu cultura. Así, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo año con el favor de Dios. Aquí nos veremos en la capital de la República Mexicana y con Argelia. Bueno, que llega a semifinales Argelia, ¿qué te parece? Claro, no sé, quién sabe. Mejor siga México. Bueno, México-Argelia, nos gusta en semifinal. México contra Argelia con Sammy Aizzaoui. Vamos TV a toda América Latina.